Estimados y estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión del curso de riesgos, gestión de riesgos en proyectos con enfoque PMI. Después de esta sesión ya va a estar habilitado el examen, el test de salida, para que ustedes puedan desarrollarlo. Van a tener plazo hasta el día domingo, hasta las 23:59 del día domingo. Y van a tener también varios intentos para poder aprobar y tener la mejor calificación. Em, Luego de eso ya pueden obtener su certificado, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, se encuentra con nosotros, como en todas las sesiones, el ingeniero José Díaz Irigoyen, a quien lo dejo a cargo de la sesión. Adelante, ingeniero. Bien, muchas gracias. Gracias, Mirta. Buenas noches con todos. Hoy, miércoles 13 de noviembre, bueno, vamos a dar inicio a la cuarta sesión y última del curso de gestión de riesgos en proyectos con enfoque en PMI. Bien, en esta sesión vamos a ver respuesta, monitoreo y control de riesgos. Bien, quiero un segundo nada más para poder apagar acá. Por un segundito, por favor. Bien, de repente, y esto ya depende de ustedes, como parte inicial de la sesión de hoy, podríamos hacer un repaso de todo lo visto. Queda claro que no voy a entrar a profundidad, porque si no sería redundar, pero podría ser que podamos ver de manera rápida lo que hemos visto en las primeras tres sesiones. ¿Están de acuerdo con eso? Si están de acuerdo con eso, podríamos darle un espacio a ello. ¿Qué opinan? Sí, Sergio, veo ahí pulgar levantado. Pedro, Frank. Entonces, vamos a hacer algo. De manera rápida, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en las primeras tres sesiones. Quiero que me confirmen si están logrando visualizar lo que estoy compartiendo ahorita, que es la primera sesión. Se visualiza. Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos en la primera parte? Bueno, fue la introducción a la gestión de riesgos. Hablábamos de conceptos generales, optimizar la respuesta a los riesgos y el taller de pautas para la certificación. Bueno, hablábamos pues que en un entorno altamente cambiante y competitivo, pues que nosotros como gerentes de proyectos debemos de enfrentar hoy en día, pues existe la necesidad de tener que anticiparnos y proyectar los diferentes escenarios que se pueden presentar en el futuro, ¿no? Por eso, la gestión de riesgos es un factor importante para poder atender pues esta necesidad y para poder estar listos, preparados, ¿no? Eh, con las competencias necesarias para poder enfrentar estos entornos altamente cambiantes y competitivos. Veíamos algunas definiciones, hablábamos de qué es la administración o la gestión o la dirección de proyectos. Hablábamos de qué es un proyecto, ¿no? Que es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado único, ¿no? Que, bueno, se desarrolla de manera gradual. Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Entonces, el estándar para la dirección de proyectos, hablábamos un poco respecto a las diferencias en la sexta y la séptima edición del PMBOK, el ciclo de vida de la administración de proyectos, ¿no? En donde hablábamos que
Este, los niveles de costo y dotación del personal son bajos al inicio, ¿no? Por eso es importante identificar pues, los riesgos en esta etapa, ¿no? Queda claro que vamos a ir identificando riesgos a medida que el proyecto va avanzando en su ciclo de vida, pero la idea es poder detectarlos y hacer algo con ellos en la etapa inicial, porque aquí los niveles de costo y dotación de personal son bajos. Y bueno, la influencia de los interesados, los riesgos y la incertidumbre son mayores al inicio del proyecto. Por eso es importante nosotros debemos de recopilar la información, ¿no? En la etapa inicial, en la etapa de planificación, desde la etapa de inicio, ¿no? Nosotros en la etapa del ciclo de vida, dentro del grupo de procesos de inicio, tenemos un proceso que se llama identificación de interesados, ¿no? Y es allí donde nosotros no solo mapeamos quién es el interesado, sino también nos acercamos a ellos para poder mapear su necesidad, sus expectativas, sus requerimientos, ¿no? Y es allí donde nosotros podemos encontrar riesgos. Lo importante de la influencia, ¿no? De los interesados en la etapa inicial del proyecto. Este, ¿Qué más? Hablábamos que la capacidad de influir en las características finales del producto, del proyecto, ¿no? O sea, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. Entonces, yo puedo influir en las características finales del producto sin que esta influencia afecte significativamente el costo, porque de repente yo estoy haciendo alguna modificación, algún ajuste en la etapa inicial, de repente, como se dice, en planos, ¿no? Y es allí donde podría tener una influencia, pero sin que esto afecte el costo, ¿no? Hablábamos también que el costo de los cambios y de corregir errores suele aumentar sustancialmente según el proyecto se acerca a su fin, ¿no? Por eso es importante la etapa inicial, ¿bien? Hablábamos de la triple restricción extendida, en donde no solo decíamos de que el alcance, el tiempo y el costo eran importantes, sino que también todo lo que es la gestión de calidad, la gestión de recursos y definitivamente la gestión de riesgos es clave para asegurar el éxito de los proyectos, ¿no? Hablábamos de la Oficina de Gestión de Proyectos, ¿no? De la PMO. ¿Y cómo esta y cuál es la responsabilidad de esta dentro de la gestión de proyectos, ¿no? Y que dependiendo de su nivel de madurez tenía mayores responsabilidades, ¿no? Pero principalmente estaba pues para dar soporte para la dirección de proyectos, ¿no? En una etapa inicial da apoyo a lo que es el almacenamiento y mantenimiento de información histórica, ¿no? A una eficiente gestión de recursos compartidos, ¿no? Al seguimiento del cronograma, los presupuestos, ¿no? A la creación de políticas y procedimientos, ¿no? Para establecer ya un procedimiento claro de gestión de proyectos y no solo eso, sino que venga acompañado con plantillas, con nivel de reportabilidad, eh, que venga acompañado de indicadores, ¿no? A ver, creo que hay una pregunta acá, Rosario. ¿Quiénes pueden ser las PMOs en Perú? ¿Por dónde va tu pregunta, Rosario? ¿No? De repente puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, ¿se me escucha? A ver, no te escucho muy bien. Ahora se me escucha. Ya. Bien bajo, Rosario, no sé por qué. Voy a alzar el volumen aquí. Sí, ahora sí se me escucha. A ver, un segundo. A ver, ahora sí, a ver. Quería saber si las oficinas de proyectos o de la gestión de proyectos
el Perú, o cómo, qué nombre reciben las oficinas que se están dedicando a la gestión de proyectos, o de repente algunas entidades, no sé qué entidades son. Ya, quiero entender, de repente tu pregunta pasa porque en Perú, ¿con qué PMOs podría contar, no? O sea, pero, pero claro, hay que entender de que mm, no pasa tanto por allí, ¿no? O sea, este, por eso es que el Estado está comenzando con una implementación de PMOs, ¿no? Empezando con, en el sector público, están comenzando ya con el proceso de implementación de PMOs, ¿no? Entonces, no necesariamente pasa porque una empresa esté dedicada al tema de PMOs, ¿no? O sea, si uno, por ejemplo, no sé, pues buscas en Google eh, PMO Perú o empresa dedicada a la oficina de gestión de proyectos en Perú, vas a encontrar o muy poco o nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no necesariamente esto está tan maduro en el país, ¿no? Definitivamente en otros países sí hay consultoras, si lo queremos llamar así, que están centradas específicamente en gestión de proyectos, ¿no? Y brindan el servicio de PMOs, ¿no? Entonces, lo que debería hacerse en el país es profesionalizar el servicio o sea, la gestión de proyectos como tal, y específicamente el servicio de la gestión de proyectos mediante una oficina de gestión de proyectos. Entonces, eso uno también se puede certificar en PMO, ¿no? El nombre de la certificación es PMOCP. Así como la certificación de gestión de riesgos es PMI-RMP, eh, la certificación para PMO es PMO-CP, ¿no? Profesional certificado en oficina de gestión de proyectos. Entonces, lo que deberíamos buscar es, más bien, es esa profesionalización, ¿no? Entonces, contemplando que el tema de la PMO va a crecer en el país, pues una oportunidad de negocios, si lo queremos ver así, es que, no sé, pues nos juntemos con diferentes profesionales de diferentes especialidades y que todos ellos cuenten con certificación en PMOCP y bueno, alguna otra certificación relacionada a su especialidad, porque puede ser, pues, no sé, puede ser una persona que tiene años trabajando en planta, entonces él está certificado en operaciones, tiene una maestría en operaciones, pero a la vez está certificado como PMOCP o como PMP también. Entonces es parte del staff que brinda el servicio de PMO. Entonces, al tener este profesional que no solo está certificado como profesional en oficina de gestión de proyectos, sino que a la vez tiene una maestría y más de 10 años de experiencia en plantas industriales, pues definitivamente va a agregar valor siendo pues el consultor asignado para hacerse cargo del portafolio de proyectos de una planta, ¿no? De producción. Entonces, de esa manera tú vas, de alguna otra manera, teniendo una cartera de profesionales que con la experiencia y certificaciones que tiene, pues son una buena carta de presentación. ¿Para qué? Para poder brindar el servicio, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad de negocio, ¿no? Y que en definitiva, pues, muchas empresas la van a comenzar a optar porque lo que hacen ellos es como cuando pides una consultora, ¿no? O llamas a una consultora y quieres un servicio de consultoría, ¿no? Tú tienes una necesidad puntual y necesitas atenderla, lo antes posible. Entonces, como necesitas atenderla lo antes posible, no te da el tiempo de estar creando perfiles, procedimientos en procesos de selección de personal, capacitándolos, armando el equipo, esperando resultados. No, sino lo que haces es no. Nosotros, esto es puntual, necesitamos darle solución ya. Entonces llamemos a una consultora para que se encargue de esto. ¿Por qué? Porque el mandato de la gerencia general es poder sacar adelante con una gestión eficiente de proyectos, de la cartera de proyectos que tiene pues la planta de producción, que es la que tiene los procesos core de negocio.
¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos eso y que no necesariamente, pues, la solución pasa ahorita por encontrar una empresa en el país que se dedique a brindar ese tipo de servicios, ¿no? Eh, Son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Y algunas lo que hacen es, claro, eh, brindan el servicio de procesos, ¿no? Y tratan de vincularlo con el tema de proyectos. Y claro, si es que estás entrando a proyectos, lo que hacen es, lo vinculan con la oficina de gestión de proyectos, ¿no? Pero no necesariamente, podemos hablar de personal especializado, ¿no? Y con experiencia en haber brindado este tipo de servicios como oficina de gestión de proyectos varios años, ¿no? Por decirlo así. Entonces, si seguimos, para que no nos gane el tiempo, igual la idea es atender y ver todo lo que tenemos planeado en la sesión de hoy. Vimos los tipos de oficinas de proyectos también, ¿no? La oficina de proyecto básica, ¿no? Que tiene un papel más consultivo, más de almacenamiento de información, ya su nivel de control aquí es bajo. La oficina de control intermedia, que tiene ya, ya puede exigir cumplimiento, ¿no? Metodologías, procedimientos, ya su nivel de control es medio. Y la oficina directiva, que es la avanzada, la cual ya tiene responsabilidad directa por el éxito o fracaso de los proyectos y los recursos que planifican y ejecutan los proyectos, ¿no? O sea, ya tú eres responsable del presupuesto, ¿no? Que se asigne para el portafolio. Ya aquí, ya el nivel de control ya es muy alto, ¿no? Porque tú eres el responsable del éxito o el fracaso de los proyectos. Entonces, hablábamos de procesos también, porque pues eh, los procesos de la gestión de proyectos vienen ahora como un complemento del PMBOK y este tiene 49 procesos que son aplicados pues típicamente en la mayoría de proyectos. Entonces, nosotros ya sabemos que todo proceso tiene la misma forma, ¿no? Entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿no? Como vemos aquí. Y así lo hemos ido viendo a medida que iba avanzando el curso, ¿no? Y hablábamos pues de que los 49 procesos están dentro de 10 áreas de conocimiento, que son los diferentes colores, ¿no? Son las 10 áreas de conocimiento, ¿no? Y que dentro de esas áreas de conocimiento, que están dentro de los 5 grupos de proceso de la gestión de proyectos, que es inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, ahí estaban los 49 procesos de la gestión de proyectos. Y nosotros, bueno, en el curso nos estábamos concentrando específicamente en los que son en los procesos de amarillo, ¿no? Planificar, identificar, realizar análisis cualitativo, cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos. Ahorita estamos, y es lo que vamos a ver ahora, es implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos, estos dos. ¿Quién es el responsable de aplicar todo esto? Es el director del proyecto, ¿no? El cual aplica conocimiento, o sea, buenas prácticas. Él es el quien equilibra intereses y gestiona influencias de los interesados, ¿no? Es el que equilibra las restricciones, ¿no? Y que usa sus habilidades personales. ¿Por qué? Porque el 90% de su tiempo se la pasa comunicándose, ¿no? Y tiene que comunicarse de manera efectiva. Entonces ya entramos un poco a qué es un riesgo, ¿no? Un riesgo es un evento o condición incierta que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Ya hablábamos de los procesos que ya hemos visto, ¿no? Estos 7 procesos. Planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta a los riesgos y monitorear los riesgos. Algunos conceptos claves, ¿no? Conceptos fundamentales, información sobre la certificación. Hablábamos un poco sobre la certificación PMI-RMP, que busca un poco de experiencia entre 3 a 5 años, ¿no? Para los que van a postular. Es un examen de 115 preguntas que tiene una duración de 150 minutos. No está en idioma castellano, no está en idioma español, sino está en inglés, eh, si no me equivoco, chino e indio, ¿no? Y bueno, los costos, un poco por qué la certificación PMI-RMP era adecuada para usted, ¿no? Porque eh,
la gestión de riesgo de proyectos es una práctica esencial, ¿no? Que aumenta la probabilidad de éxito y ofrece un mayor grado de probabilidad. De esa manera nosotros podemos aliviar la ansiedad de las partes interesadas. Entonces, ¿cuándo es especialmente adecuado la certificación o para quién? Para gerentes de proyecto, para gestores de riesgos, para gerentes funcionales, para ejecutivos de alto nivel. Entonces, el 20% de expertos afirma que obtener certificaciones relevantes puede aumentar tu salario hasta un 20%, ¿no? El 36% se prevé, ¿no? Un aumento del 36% de la inversión en gestión de proyectos por parte de las organizaciones durante los próximos 2 años. Y hay 1.5 millones de titulares de certificación de PMI en todo el mundo, pues incluidos PMP, CAPM, PMI RMP, entre muchas otras certificaciones que tiene el PMI. Segundo. Entonces hablábamos también del principio optimizar la respuesta a los riesgos, ¿no? El PMBOK en su séptima edición tiene 12 principios y uno de ellos es optimizar la respuesta a los riesgos. Un segundo. Bien, retornamos. Entonces, los equipos del proyecto que buscan maximizar los riesgos positivos, ¿no? Que son las oportunidades, y disminuir la exposición a riesgos negativos, ¿no? Que son las amenazas. Entonces, las amenazas pueden dar lugar a incidentes como retrasos, sobrecostos, fallas técnicas o déficits en el desempeño o pérdida de reputación, ¿no? Y las oportunidades, pues, pueden conducir a beneficios, ¿no? Como la reducción del tiempo y costo, o mejora en el desempeño, o aumento de la cuota de mercado, o mejora en la buena reputación. Pues como ya hemos visto, los equipos de proyecto también monitorean el riesgo general del proyecto. Entonces, este riesgo general es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Hablábamos del apetito del riesgo, ¿no? El apetito del riesgo describe el grado de incertidumbre que una organización o individuo están dispuestos a aceptar con miras a una recompensa. Y el umbral de riesgo es la medida de variación, que es una medida de variación aceptable en torno a un objetivo que refleja el apetito del riesgo de la organización y de los interesados. Entonces hablábamos que los riesgos, o sea, eh, las posibles respuestas a los riesgos, pues, perdón, los equipos del proyecto deberían de identificar consistentemente las posibles respuestas a los riesgos, teniendo en cuenta algunas características, como por ejemplo que sea adecuada y oportuna para la importancia del riesgo, que sea rentable, que sea realista dentro del contexto del proyecto, que esté acordada por los interesados pertinentes y que sea propiedad de una persona responsable. Hablábamos de las amenazas y de las diferentes estrategias para poder hacer frente a las amenazas, ¿no? Veíamos ejemplos de las estrategias, como por ejemplo las estrategias para hacer frente a amenazas son evitar, transferir, mitigar o aceptar. Y las estrategias para hacer frente a las oportunidades pasaban por explotar, por compartir, por mejorar, por aceptar, por escalar. Bien, y bueno, se dan algunas pautas que no voy a repetir, que son pautas pues para la certificación de PMI RMP. Vamos a ir con la sesión 2. Deme un segundo.
En la sesión 2 hablábamos de la primera parte de planificación de riesgos, ¿no? Allí vimos planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos y el taller de técnica, recopilación e identificación de riesgos. Dentro del primer proceso que se llama planificar la gestión de los riesgos, aquí se define, si recuerdan, se define cómo realizar la identificación, el análisis y la planificación de respuesta de riesgos, ¿no? Entonces, la gestión de los riesgos que busca aumentar la probabilidad y el impacto de las oportunidades y disminuir la probabilidad y el impacto de las amenazas. Como todo proceso, pues encontrábamos que tenían entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entonces, planificar la gestión de los riesgos es un proceso de planificación que tiene por objetivo principal decidir cómo se va a enfocar la gestión de los demás procesos en esta área de conocimiento. Entonces, dentro de las entradas hablábamos del acta de constitución del proyecto, del plan para la dirección del proyecto, de documentos de proyecto, específicamente el registro de interesados, ¿no? Que eran necesarios como entrada para este proceso planificar la gestión de los riesgos. Hablábamos de las herramientas y técnicas relacionadas, por ejemplo, al análisis de datos, ¿no? Una de las herramientas es el análisis de interesados, ¿no? ¿Para qué lo usábamos? Para lograr un mejor entendimiento y definición del contexto general de la gestión de riesgos. También hablábamos del juicio de expertos, ¿no? Que es experiencia, ¿no? Y conocimiento de una persona o grupo de personas, pues en relación a la gestión de riesgos. Entonces, esto definitivamente nos resulta de gran utilidad porque nos permite pues una definición más precisa y detallada del plan de gestión de riesgos. De las herramientas, ¿no? Como por ejemplo las plantillas, ¿no? Plantillas pues en particular como el reporte sobre el estado de riesgos o la estructura de desglose de riesgos o el registro de riesgos y el informe de riesgos, ¿no? Que vimos más adelante, ¿no? Entonces, y bueno, la salida principal de este proceso es un plan, ¿no? Porque el proceso se llama planificar la gestión de los riesgos. Entonces, la salida es un plan. ¿Qué plan? Es el plan de gestión de los riesgos, ¿no? Este es el único resultado de este proceso. Y claro, es un plan secundario, ¿no? O componente del plan de la dirección del proyecto. Y en él, ¿qué pasa? Se describe la manera en que se enfocarán los procesos de gestión de riesgos del proyecto. Hablábamos un poco de la matriz de probabilidad de impacto, que la veíamos más adelante en el proceso de análisis cualitativo de riesgos, ¿no? En donde esta matriz de probabilidad de impacto, pues, busca evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados y así poder ordenarlos de acuerdo a su importancia. Veíamos un ejemplo de plan de gestión de los riesgos y, bueno, algunas preguntas que respondimos en su momento, ¿no? Luego entrábamos al segundo proceso que se llama identificar los riesgos, ¿no? Entonces, dentro del proceso, tiene por objeto, pues, de que determinar con la debida anticipación los riesgos individuales que se pueden presentar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, este proceso que nos permite identificar y declarar formalmente los riesgos, así como documentar sus principales características. Y nuevamente, ¿no? Tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entonces, ¿qué se recomienda? Usar una estructura que se compone de 3 partes, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 partes? Causa, ¿no? Que son los hechos o condiciones, riesgo y efecto, ¿no? Que es el impacto o la consecuencia. Entonces, de forma general, se describe de la siguiente manera, ¿no? Esta estructura, ¿no? Debido a esta causa, puede ocurrir este riesgo, el cual traería como consecuencia este efecto. Algunos ejemplos serían, debido al adelanto de lluvias, algunas actividades del proyecto podrían ser paralizadas, lo que generaría un retraso en la entrega final. Así hay que denotar para, o sea, es la forma o la estructura recomendada, que está centrada en 3 partes, ¿no? Causa, riesgo y efecto, para poder un poco hacer la identificación de los riesgos. Bueno, el plan de gestión de los riesgos lo tomábamos como entrada porque, claro, ya sabemos que el plan de gestión de los riesgos es el plan que se ha documentado formalmente, en donde se han documentado formalmente cómo se llevará a cabo todos los procesos del área de conocimiento. Y uno de ellos, ¿cuál es? Identificar los riesgos.
Otro elemento de entrada sería pues el plan de gestión de los requisitos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos indicaría? Aquellos objetivos del proyecto que se encuentran particularmente en riesgo, ¿no? Aquí también podríamos advertirnos acerca de los riesgos relacionados con el proceso de priorización de requisitos y con la estructura o matriz de trazabilidad. Otros planes, bueno, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los costos, ¿no? Entonces, estos planes que definen la manera en que se enfocará el desarrollo del cronograma y presupuesto del proyecto. Hablamos del plan de gestión de calidad, el plan de gestión de recursos, de la línea base del alcance, ¿no? La línea base del alcance también lo tomábamos en cuenta como un elemento de entrada para este proceso de identificar los riesgos. Y la línea base del alcance, ¿por qué estaba conformada? Estaba conformada por tres elementos, ¿no? El primero es el enunciado del alcance, el segundo es la estructura de desglose de trabajo, o sea, la EDT, y el tercero es el diccionario del EDT. Dentro del proceso de identificar los riesgos, se hacía referencia de que las tres líneas bases se pueden tomar como elementos de entrada, ¿no? Entonces también la línea base del cronograma y la línea base del costo entraba como parte o sea, se tomaba en cuenta como entrada de este proceso. Otro eran documentos del proyecto, ¿no? Como registro de supuestos, ¿no? Sabíamos que los supuestos de alguna otra manera son una de las principales fuentes o causas de riesgo en los proyectos. Junto con las restricciones, ¿no? Son las principales fuentes o causas de riesgo. ¿Por qué? Porque, claro, un supuesto, si no se cumple, pues podría traer un problema y afectar los objetivos del proyecto, ¿no? Lo mismo pasa con las restricciones, ¿no? Si la restricción, pues es muy compleja, puede traer problemas, ¿no? Y de alguna otra manera convertirse en un riesgo. Después está el registro de interesados también. Nosotros siempre buscamos que participen todos los interesados y miembros del equipo del proyecto. Entonces, necesitamos promover su participación, ¿no? Ya sea con información de identificación, con información de evaluación, con clasificación de interesados. Otros documentos del proyecto, pues estimación de la duración y costos, registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, juicio de expertos, recopilación de datos. Y como salida de este proceso, pues teníamos el registro de riesgos, ¿no? Entonces, este es el principal resultado o salida de este proceso y forma parte, pues, de los documentos del proyecto. Entonces, este registro de riesgos se va a ir actualizando, ¿no? Con el desarrollo de los demás procesos y de la dirección del proyecto en general. Entonces, los principales elementos de información que este proceso incorpora en el registro de riesgos son, pues, la lista de riesgos identificados, la lista de respuestas potenciales, los disparadores del riesgo y los propietarios de los riesgos. Y otra salida es el informe de riesgo, ¿no? Este es un documento que se elabora principalmente con dos objetivos. El primero es documentar el riesgo general del proyecto y las principales fuentes que la generan. Y el segundo objetivo es servir como resumen de los riesgos individuales identificados y documentados en detalle en cada una de las fichas de riesgo que integradas constituyen el registro de riesgos. Entonces, algunas preguntas que respondimos y luego entrábamos al taller que eran técnicas de recopilación e identificación de riesgos. Vamos a ir a la sesión 3. En esta sesión entramos a la parte 2 de planificación de riesgos y vimos el análisis cualitativo de riesgos, el análisis cuantitativo de riesgos y el taller que hablábamos de riesgos comunes en un proyecto. Respecto al análisis cualitativo de riesgos, pues teníamos en cuenta que este busca evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados y así poder ordenar de acuerdo a su importancia. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un evento podría clasificarse como baja, media o alta. Y como todo proceso tiene entradas, herramientas y técnicas y salidas. Hablábamos de la matriz de evaluación de la urgencia, ¿no? La cual busca evaluar qué riesgos requieren de una respuesta rápida. Identificábamos que, por ejemplo, los eventos que están ubicados en su extremo superior derecho
son los riesgos que tienen alto puntaje y requieren una respuesta inmediata. Aquí veíamos la matriz y nivel de riesgo, ¿no? Veíamos la matriz de riesgo en donde la utilizábamos, por ejemplo, para el tema de probabilidad de impacto, ¿no? En donde medíamos cada uno de los riesgos del proyecto puntuando desde muy baja, con una puntuación de 1, hasta muy alta, con una puntuación de 5 a la probabilidad, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, ¿no? Y conocedores del riesgo, pues podríamos nosotros darle un valor, ¿no? Que nace por decir si es muy baja, baja, media, alta o muy alto la probabilidad de materialización o ocurrencia de ese riesgo que se está analizando. Se analizan todos los riesgos mapeados y también se cruza contra el impacto, ¿no? Con la experiencia que tenemos también nosotros podemos decir, luego un cálculo de repente también, cuál sería el impacto que generaría la materialización de este riesgo en el proyecto, ¿no? Y lo podemos puntuar con un puntaje de 1, en donde decimos que es muy bajo impacto, hasta un puntaje de 5, donde decimos que es muy alto el impacto. Y a partir de allí, nosotros todos los riesgos que tenemos identificados van a entrar dentro de estas celdas y las que caigan en los recuadros rojos, pues será un riesgo muy grave. Los que caigan en los naranjas será un riesgo importante. Los que caigan en los colores cremas será un riesgo apreciable. Y los que caigan en los recuadros blancos será un riesgo marginal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la severidad del proyecto, o sea, el valor de riesgo, es la multiplicación entre el puntaje de probabilidad por el impacto. Y a partir de ahí nosotros podemos definir el nivel de riesgo. Hablábamos de la plantilla de identificación y evaluación cualitativa de riesgos, ¿no? Aquí ya teníamos, en esta plantilla, por ejemplo, teníamos valores, ¿no? De 0.1 a 0.9, ¿no? Para la probabilidad y de 0.05 a 0.80 para impacto. Y el tipo de riesgo, que era el resultado de la multiplicación de ambos, pues dependiendo de estar en estos rangos, se podía clasificar el tipo de riesgo desde muy alto a muy bajo, ¿no? O de muy bajo a muy alto. Entonces, esta plantilla pues tiene unos datos de cabecera que son código del riesgo, la descripción, la causa raíz, el disparador, el entregable afectado, la estimación de probabilidad, el objetivo afectado de cara a la estimación del impacto y la multiplicación de probabilidad por impacto para definir el tipo de riesgo. Y así para cada uno de los riesgos mapeados, ¿no? Algunas preguntas que hicimos y después pasamos al proceso de análisis cuantitativo de riesgos. ¿Qué busca este proceso? Analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Entonces, ¿a dónde se aplica? Se aplica a la lista de riesgos priorizados. ¿Cuáles son algunas herramientas? Bueno, el valor monetario esperado y el árbol de decisión. Entonces, hemos hablado del valor monetario esperado, ¿no? Que es este EMV. ¿Qué hace? Calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Entonces, el valor monetario esperado de las oportunidades se expresa por lo general con valores positivos, mientras que el de las amenazas será negativo. Entonces, enseñábamos la fórmula, ¿no? Que es la probabilidad por el impacto, pero en términos monetarios. Respondíamos algunas preguntas y vimos el taller de riesgos comunes en el proyecto. Y en resumen, pues hablábamos de que hay 7 riesgos más comunes de un proyecto, que son escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño, falta de claridad, corrupción del alcance, costos elevados y factor tiempo. Les analizamos cada uno de ellos. Ahora vamos a ir a lo que corresponde a la sesión de hoy, que es la sesión 4, en donde estamos indicando que vamos a ver lo último ya de cara a los procesos de gestión de riesgos, que son respuesta, o sea, planificación de la respuesta, ¿no? La implementación de la respuesta y monitorear los riesgos. La parte final, bueno, algunas preguntas tipo examen de certificación. Y bueno, vamos a iniciar. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta?
con este repaso ya podrían dar pues su evaluación, ¿no? Con un poco más de conocimiento más fresco, ¿no? No hay ninguna pregunta, ¿todo bien? Pulgar arriba o todo ok en el chat para saber que siguen conmigo, por favor. Aló. Maestro, buenas noches. Sí, Rodney. adelante. Sí, maestro. Sí, estaba revisando en la plataforma de PMI y vi pues que el tema para la certificación de PMP RPM, ¿no? Está en 3 idiomas. La consulta es, así como para las otras certificaciones, ¿usted tendrá conocimiento si qué entidad o quiénes ofrecen estos simuladores para poder prepararnos para la evaluación de la certificación? Sí, hay algunas ya plataformas que tienen ya simuladores. Este, Me parece que en la primera sesión comenté algunas. Igual, bastaría solo con entrar a Google y buscar simuladores, ¿no? Así se tendrían que escribir, ¿no? O sea, eh, simulador, examen PMI RMP, algo así, ¿no? Entonces van a encontrar que hay diferentes entidades, ¿no? Que tienen simuladores. Eh, eh, Quiz PM, ¿no? Yo recomendaba que busquen a Liliana Booktick, Liliana Booktick o Bookstick, ¿no? Yo he tenido oportunidad de ver el material y es muy bueno, así que recomendaría que puedan entrar a su página. Tiene cursos, entre otros más libros. Yo creo que podrían comenzar por allí y después, bueno, adquirir un simulador de los tantos que hay allí cuando usted busca en Google. Y bueno, comenzar a practicar, ¿no? Hay algunos simuladores que ya tú puedes elegir el idioma también, ¿no? Queda claro de que pues no hay español y uno tendría que elegir de repente inglés, ¿no? Eh, pero no hay problema, ¿no? O sea, sí, claro, la recomendación sí iría un poco por si es que vas ya a comprar un simulador, pues que el simulador esté ya en el idioma en el cual vas a dar el examen, ¿no? Porque muchas veces por un tema de traducción podría malinterpretarse la pregunta bueno, dar una respuesta errada, ¿no? Entonces, la recomendación sería de que si van a adquirir un simulador, el simulador esté en el idioma en el cual van a dar el examen. Eh, pero bueno, eso. Sí, Vamos vale, a ir gracias. al... ¿O Una de qué? consulta más, maestro. Sí. En la página de PMI, alguna de las certificaciones, eh, el mismo PMI te ofrece como un curso corto y después la evaluación. No tuve acceso a más detalle, pero usted sabrá si el PMI te ofrece ese curso corto y después la evaluación en tema de PMP, RPM. No, lo que ellos hacen es te, te dan un curso, ¿no? Nada más. O sea, no quiere decir que al llevar el curso, este, ya está incluida la certificación, ¿no? O sea, ellos te dan el curso, igual tú tienes que pagar tu examen, dar tu examen como cualquiera que no lleve el curso igual, igual tiene que seguir el proceso, ¿no? No sé si ahora último están vendiendo un curso en donde el costo del curso está incluido también ya el costo del examen. Habría que revisar bien si es que el costo del curso como tal cubriría ya también eh,
el costo del examen y por ende ya acabando el curso darías el examen, ¿no? Pero también es recomendable ir por ese lado, ¿no? Habría que ver temas de costos, ¿no? Pero también es una opción, ¿no? Ellos también dentro del curso se les va a explicar el tema teórico, pero también queda claro de que van a responder preguntas tipo, ¿no? Porque la preparación está centrada específicamente en la certificación, ¿no? No es solo un tema teórico de un curso para aprender sobre gestión de riesgos, sino es un curso de preparación para el examen de certificación, así que definitivamente hay espacios o preguntas tipo examen, ¿no? Creo que alguien está preguntando algo. Sí, sí, Diego, acá veo en el chat el Eliana Bookchick es de lo más conocido, sí, es correcto, es correcto. Es correcto, por eso también lo recomiendo, ¿ya? Este, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hablar de la planificación de la respuesta a los riesgos. Entonces, eh, ¿qué busca este proceso? Este proceso busca desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Entonces, ¿qué es importante en esta etapa? Asignar a una persona, ¿no? Que sería el propietario de la respuesta a los riesgos. ¿Para qué? Para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos. Entonces, aquí se toma la decisión de cómo responder a cada riesgo identificado. Entonces, como ya hemos venido viendo en los procesos, eh, todos los procesos pues tienen entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entonces, tengo un segundo. Entonces, aquí, de acuerdo al PMBOK, pues el beneficio clave de este proceso es que los riesgos son tratados de atender o son tratados de acuerdo a su prioridad. Eh, esta prioridad ya fue establecida pues, en los procesos de análisis previos. Asimismo, de acuerdo con las necesidades de cada plan de respuesta, pues se definen las actividades en el cronograma y se les asigna recursos en el presupuesto que luego ya van a actualizar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, este proceso de planificar la respuesta a los riesgos, perdón, perdón, este, permite pues desarrollar alternativas, ¿no? Permite desarrollar opciones, ¿no? Y posteriormente acciones, ¿para qué? Para poder enfrentar de la mejor manera pues posibles riesgos individuales identificados y que ya han sido analizados, ¿no? ¿En qué proceso? Pues en el proceso de análisis cualitativo, ¿no? Así como también pues el riesgo general del proyecto, ¿no? Como resultado del análisis cuantitativo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eh, ciertos conceptos también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un riesgo residual? Este, por ejemplo, un riesgo residual, pues son riesgos que permanecen después de haber implementado las respuestas o planes de mitigación a un riesgo, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, si yo he implementado un plan de respuesta, un plan de mitigación a un riesgo, que ya yo lo he identificado previamente antes, ¿no? Perdón, va a dar redundancia, ha sido previamente identificado, por más que yo ya implementé una respuesta, un plan de mitigación, los riesgos siguen vivos, activos, o sea, los riesgos permanecen después de haber implementado esa respuesta o plan de mitigación. Por eso se le llama riesgo residual. Otro concepto es el riesgo secundario, ¿no? O sea, este es un nuevo riesgo que se origina como consecuencia directa de la implementación de respuesta a otros riesgos.
Muchas veces pasa de que yo estoy atendiendo un riesgo e implementando un plan de acción preventiva, correctiva, lo que fuere, y como resultado de eso nace un nuevo riesgo, o sea, se origina como consecuencia directa de la implementación de respuesta, ¿no? Después, acción preventiva, ¿no? Esta puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto. Después está la acción correctiva, ¿no? Se ejecuta para poder alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. Acción correctiva. Disparadores, ¿no? Estos triggers, estos disparadores, ¿no? O sea, cuando las variables superan el nivel aceptable, o sea, el umbral, se implementan los planes de respuesta al riesgo para aliviar el impacto. Y después está un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Que hay amenazas, donde la amenaza es un evento o condición que si se produce tiene un impacto negativo en uno más de los objetivos. ¿Y cuáles son las alternativas para hacer frente a estas amenazas, ¿no? Así como las oportunidades, ¿no? Que es un evento o condición que si se produce tiene un impacto positivo sobre uno o más de los objetivos del proyecto y que tiene 5 estrategias alternativas para hacer frente a esas oportunidades, como es explotar, escalar, compartir, mejorar y aceptar. Vamos a ir a un pequeño break para poder retornar y ver a detalle este plan de respuesta a riesgos con un ejemplo aplicativo, para que se pueda entender también los datos de cabecera y cómo es que se llena este plan o esta plantilla para el plan de respuesta a riesgos, ¿bien? Vamos a ir a un break y retornamos a las 8:05, por favor, retornamos. 8:05. Para la compra. Es decir, por ejemplo, que cumpla con funcionar a altura de 3600. Ya. Pero ahí me estás hablando como a la omisión o el error respecto a las características para la compra de un producto. O sea, de alguna otra manera sí, podría ser definitivamente un riesgo que se ha materializado, ¿no? Si es que sabemos que algo crítico es la adquisición de ciertos equipos y asegurar que cumplan con ciertas características técnicas, y de repente como parte de la información o la ficha técnica de los productos o un error en la adquisición de productos y estos no cumplen con las especificaciones técnicas o son otra cosa que no es lo necesario, pues definitivamente se vería como la materialización de un riesgo, ¿no? Y el riesgo estaría enfocado a la adquisición de bienes que no cumplen con los requisitos técnicos para poder ser usados en el proyecto, ¿no? Entonces, pero eso ya pasa por un tema más, eh, en este caso ya si el equipo se compró un bien en vez de un equipo, definitivamente hay un graso error, ¿no? Pero si se compró un equipo por otro, o se compró un tipo de equipo que no cumple con las características técnicas necesarias, como por ejemplo para poder ser usado a 3600 metros sobre el nivel del mar, definitivamente hay un error en la adquisición y el riesgo ya se ha visto materializado, ¿no? Entonces, tú mismo lo estás diciendo ahorita, ¿no? En el contrato ambas partes se interpretaron de diferente manera. Pues ahí lo importante que es que para este tipo de casos en donde nosotros tenemos algunos equipos en donde es necesario que las especificaciones técnicas queden claras para que no hayan este tipo de casos a la hora que se adquieren los equipos, debemos de asegurarnos que a nivel de contrato y a nivel del proceso netamente de adquisiciones, pues hay un proceso transparente, claro, en donde hay un espacio en donde a los proveedores se les explica las características técnicas del equipo a adquirir. Y bueno, si es que como parte de ese proceso nos damos cuenta que hay un error en el contrato o que el contrato está bien, pero había una mala interpretación, pues eso se puede corregir a tiempo, ¿no? Y eso formaría parte de ciertas acciones eh, eh, de respuesta a los riesgos identificados. Yo identifiqué que existía un riesgo de que se interprete de manera errónea los requisitos técnicos de los equipos
y se termine comprando un equipo equivocado. Entonces, si yo identifiqué ese riesgo, yo tendría que haber definido una respuesta a los riesgos que pasaría, por ejemplo, por generar mesas redondas en donde se sienten todos los proveedores y nosotros podemos explicar las características técnicas del equipo que queremos adquirir y el que se sienta a explicar es el técnico. Y lo otro es que por la parte de gestión o la parte más administrativa, a la hora del tema del contrato, nosotros aseguremos que la parte técnica ha sido interpretada de manera correcta por todos los involucrados. O que en todo caso el contrato está detallado y es específico de cara a lo que queremos, ¿no? Esas son medidas. Si se dan cuenta, lo que ahorita estoy mencionando son planes de respuesta, ¿no? Esos planes de respuesta han tenido que tener un responsable y ese responsable se ha tenido que asegurar de haberlos ejecutado a tiempo, buscando que mitigar o eliminar el riesgo de adquirir un equipo errado por malas interpretaciones por el tema técnico. No sé si con eso respondí a la pregunta, Rosario. Pues vamos a ver el otro proceso que es monitorear los riesgos. O sea, aquí se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. Se busca optimizar la eficacia de la respuesta a los riesgos. Una de las herramientas más importantes en este proceso es la auditoría de los riesgos. Entonces, un riesgo evaluado ha cambiado o puede descartarse. Entonces, los riesgos no prioritarios hay que colocarlos en la lista de observación y revisarlos de manera periódica. Entonces, este es el último proceso del área de conocimiento de la gestión de los riesgos, ¿no? Y forma parte, pues, del grupo de procesos de monitoreo y control. El anterior proceso formaba parte del grupo de procesos de ejecución. Este forma parte del grupo de procesos de monitoreo y control. Por eso se llama monitorear los riesgos. Entonces, la guía del PMBOK en su sexta edición plantea que durante el desarrollo de este proceso, pues se hace seguimiento a la implementación de los planes de respuesta definidos, ¿no? Se hace seguimiento a los riesgos que han sido identificados y se determina su estado actual, porque nosotros tenemos que hacer este monitoreo, ya que de repente hemos aplicado algún plan de respuesta y no necesariamente ese plan de respuesta logró lo esperado, ¿no? O sea, mitigó, eliminó el riesgo. De repente el riesgo sigue intacto. O de repente como parte de ese plan de respuesta han nacido otros riesgos secundarios. Entonces aquí también se identifican nuevos riesgos, ¿no? Riesgos que cambian y modifican los parámetros, ¿no? O sea, que de alguna otra manera definen su nivel de importancia y otros que se convierten en obsoletos también. También se evalúa pues la efectividad de los procesos de la gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y claro, determinamos si el enfoque de gestión de riesgos que se viene aplicando en el proyecto sigue siendo válido o no, o hay que cambiar de estrategia. Entonces, hay diferentes elementos del proceso y dentro de las entradas, pues, como ya sabemos, pues se llama o se trae al plan de gestión eh, de riesgos, ¿no? Porque aquí se identifica, pues, cómo proceder con el proceso, para la redundancia, de monitorear los riesgos. Hay documentos del proyecto también que se traen como registro de riesgos, informe de riesgos, ya hemos hablado de ellos, registro de incidentes también, ¿no? Registro de lecciones aprendidas. También se trae el punto 3 de entradas, ¿no? Que es el dato de desempeño del trabajo, ¿no? Y es importante este punto, ¿por qué? Porque estos datos se generan durante los procesos de ejecución. Entonces, como parte de otro proceso que tiene como nombre dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Entonces, estos datos, ¿qué son? Son observaciones y mediciones directas obtenidas durante la ejecución de las actividades del proyecto. Entonces, estas se llevan a cabo pues con la finalidad de lograr cumplir con los entregables definidos como parte del alcance del proyecto.
Entonces, los datos de desempeño del trabajo, como decía, son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante las actividades ejecutadas, ¿no? Para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Entonces, estos datos se consideran a menudo como el nivel más bajo de detalle del que puede extraer información de otros procesos. Entonces, ¿qué puede traer o qué contiene datos de desempeño del trabajo? Pues, por ejemplo, respuestas a los riesgos que han sido implementados o riesgos que han ocurrido o riesgos que no han ocurrido pero se encuentran activos o, o riesgos que no han ocurrido y no ocurrirán, o sea, están obsoletos. Y bueno, informes de desempeño de trabajo también. Entonces, este de aquí es un formato de presentación, ya sea físico o virtual, de la información del desempeño del trabajo que resulta pues de los procesos de control, ¿no? Entre los puntos que se destacan de estos informes, por ejemplo, son los resultados del análisis de variación o los resultados de aplicación de la técnica de valor ganado o las proyecciones que se tienen como parte de la gestión del valor ganado, ¿no? En la gestión de proyectos. Dentro de las herramientas y técnicas está el análisis de datos, específicamente el análisis de desempeño técnico. Y el análisis de reserva, ¿no? Entonces, el análisis de desempeño técnico, pues, se hace una comparación de los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el cronograma de logros técnicos. Entonces, para esta comparación, pues, ¿qué se requiere? Se requiere contar con medidas específicas, objetivas, ¿no? Y cuantificables del desempeño técnico que se puede utilizar para poder comparar los resultados reales con los estimados en la planificación. Y bueno, auditorías y reuniones. ¿Qué más? Pues tenemos las salidas, que es la información del desempeño del trabajo, ¿no? Acuérdense que cuando entran datos, como el punto 3 de entradas, entran datos, va a salir información. Y cuando entra información, sale informe. Ese es el orden. Yo necesito los datos para poder ordenarlos y generar cierta información. Y yo necesito la información, que son los datos organizados, ordenados, seleccionados, agrupados. ¿Para qué? Para poder emitir un informe. Ese es el orden, ¿no? Entran datos, sale información, entra información, sale informe, ¿no? Entonces, hay actualizaciones, hay solicitudes de cambio, actualizaciones al plan y a documentos del proyecto. Y bueno, este punto 1 de salidas es la información de desempeño, ¿no? El cual pues se obtiene al analizar e integrar los datos de desempeño generados durante los procesos de ejecución. Entonces, este es un resultado pues típico de los procesos de control. Aquí incluye información sobre cómo se viene realizando la gestión de los riesgos en el proyecto, y se hace una comparación de los riesgos individuales que han ocurrido y cómo se han producido versus las expectativas de cómo se esperaba que ocurriese. ¿Hay alguna pregunta respecto a este proceso de monitorear los riesgos? A ver, pulgar arriba o todo ok en el chat para saber si siguen conmigo, por favor. Ok, gracias Margarita, Francisco, Lourdes, Rodney, Raquel, Rosario. Ok, entonces vamos a dar respuesta a algunas preguntas tipo examen de certificación relacionada a
a estos dos procesos que hemos visto, ¿ya? Las voy a mencionar de aquí, ya que tengo información de las preguntas. No, no las tengo aquí en la PPT, pero las voy a leer desde acá. Hay que estar atentos nada más. Yo les voy a compartir, y eso sí me comprometo, en compartirles un balotario de preguntas tipo examen, ¿ya? De repente, para no demorar mucho, lo voy a armar con imágenes. Lo tengo en libro, pero el libro no lo tengo en digital, así que es mucho más difícil para mí convertirlo en... este, tiene bloqueo, o sea, no me permite convertirlo, así que lo tengo en físico nada más, pero lo que puedo hacer es compartir, de repente solo como imagen, no, el archivo no se va a ver muy bien, pero de repente lo que sirve son las preguntas, ¿no? eh, de repente con imágenes, con fotografías, podría yo armar una cierta cantidad de preguntas tipo examen con sus respectivas respuestas, ¿no? Con las respuestas explicadas, ¿no? No solo es la A, la B o la C, sino por qué, ¿no? Yo voy a armar ese documento y les va a servir, este, como parte, pues, del taller que teníamos de preguntas, examen tipo de certificación. Entonces yo me comprometo a compartirlo con Mirta, con la Secretaría Académica, para que ella pues lo cargue a la plataforma virtual y ustedes tengan acceso a un balotario de preguntas tipo examen de certificación de los diferentes procesos que hemos visto, ¿bien? Sí, lo que voy a hacer es mostrar, estaba tratando de armar un ejercicio, lo que podemos ver es un video que tengo. Y claro, yo puedo mostrarles un ejercicio y cómo se resuelve el mismo para el tema de Monte Carlo, específicamente para el tema de gestión de riesgos, ¿bien? Este, ahora vamos a resolver unas cuantas preguntas nada más de estos dos procesos y les muestro el video de simulación Monte Carlo y también les voy a compartir un ejercicio práctico aplicativo para que ustedes puedan desarrollarlo, resolverlo y, y bueno, también practiquen este tema de Monte Carlo. Para el examen de certificación no es necesario, ¿no? Queda claro que Monte Carlo se utiliza como una herramienta para, ¿no? El análisis cuantitativo de los riesgos, pero no es necesario ser utilizado, o va a ser utilizado como parte del examen de certificación. Ya, eso es algo importante que también tienen que tener en cuenta, ¿ya? No se preocupen por ese lado. Igual, claro, si es que quieren aprenderlo, pues fácilmente se puede hacer, pero no es necesario o obligatorio de cara al examen de certificación. Entonces, yo tengo acá un libro en donde tiene un simulacro, ¿no? Este simulacro consta de, a ver, denme un segundo, de 170 preguntas, tal cual como es un examen. ¿No? Y bueno, tiene las alternativas de respuesta, pero con su referencia, o sea, su explicación un poco de por qué esa alternativa, ¿no? ¿Por qué esa respuesta? ¿No? Yo me comprometo a compartir eso con ustedes para que puedan eh, desarrollarlo, pues, y ver en qué nivel están también y qué les faltaría corregir, mejorar, pulir, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, yo voy a compartir también el ejemplo en Excel para que ustedes puedan desarrollar y aplicar Monte Carlo. Y a esas dos cosas yo me comprometo que claro, por temas de tiempo un poco no se ha dado el espacio ahorita, pero yo me comprometo a compartir un balotario de 170 preguntas tipo examen de certificación con sus respectivas respuestas y explicación, y también en un Excel datos para poder eh, implementar pues mediante simulación Monte Carlo para el análisis cuantitativo de riesgos. Esas dos cosas yo me comprometo que por temas de tiempo, pues es difícil poder aterrizar todo eso en la sesión, pero lo vamos a cargar en la plataforma virtual. Bien, entonces,
Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a los dos procesos, a los tres procesos que hemos visto hoy, ¿no? En donde el primer proceso es planificar la respuesta a los riesgos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una pregunta, ¿no? A ver. Por ejemplo, el nivel de detalle con que se deben describir las estrategias de respuesta elegidas para los riesgos dependerá principalmente de A, la prioridad de los riesgos y el tipo de estrategia elegida, B, el costo de la estrategia de respuesta, C, la urgencia con que se debe implementar la estrategia de respuesta, o D, la cantidad de reserva de contingencias que será necesario agregar. Nivel de Nuevamente, riesgo. a ver, de repente si pueden escribir por el chat la alternativa de respuesta que creen ustedes que es. La pregunta es, el nivel de detalle con que se deben describir las estrategias de respuesta elegidas para los riesgos dependerá principalmente de A, la prioridad de los riesgos y el tipo de estrategia elegida, B, el costo de la estrategia de respuesta, C, la urgencia con que se debe implementar la estrategia de respuesta, o D, la cantidad de reserva de contingencias que será necesario agregar. Sin miedo, pueden poner alternativa que creen sin miedo a fallar. Este es el momento de fallar. A ver, Víctor, entiendo, Rosario, sí que no. Aquí la respuesta a la pregunta es la alternativa A, que es la prioridad de los riesgos y el tipo de estrategia elegida. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos factores que influyen directamente en el nivel de detalle con que se debe describir una estrategia de respuesta. Uno, el tipo de estrategia que se haya elegido, y dos, la importancia del riesgo que refleja en su prioridad. Aunque el factor de urgencia en ocasiones es para las calificaciones de la prioridad del riesgo, por sí solo no define el nivel de detalle con que se debería describir una estrategia de respuesta. Así que la alternativa correcta es la alternativa A, que es prioridad de los riesgos y el tipo de estrategia elegida. Es el nivel de detalle con que se deben describir las estrategias de respuesta elegidas. Bien. Vamos a ver una pregunta relacionada al proceso de implementar la respuesta a los riesgos. Por ejemplo, reportar periódicamente la eficacia de las estrategias de respuesta a los riesgos es responsabilidad del A, propietario del riesgo, B, gerente de riesgos, C, director del proyecto o D, propietario de respuesta al riesgo. Repito, reportar periódicamente la eficacia de la estrategia de respuesta a los riesgos es responsabilidad del A, propietario del riesgo, B, gerente de riesgo, C, director del proyecto o D, propietario de la respuesta al riesgo. Bien, bien, Rosario. La respuesta correcta es la D, ¿no? Es propietario de la, de la respuesta al riesgo, ¿no? Él es la persona responsable, o es la posición responsable de reportar periódicamente la eficacia de la estrategia de respuesta a los riesgos. Bien. O sea, la responsabilidad de reportar la eficacia de la estrategia de respuesta recae directamente en el propietario de la respuesta de riesgo, por eso le ponemos un nombre y apellido. Quien deberá informar en primer lugar al propietario del riesgo sobre el avance de la implementación de la estrategia de respuesta y los resultados que se vienen obteniendo.
Vamos a ver una pregunta vinculada al último proceso, que es monitorear los riesgos, ¿no? Entonces, en el contexto del proceso monitorear los riesgos, las soluciones alternativas y los planes de contingencia son considerados parte de A, acciones preventivas, B, las acciones correctivas, C, la información de desempeño del trabajo o D, los datos de desempeño del trabajo. Repito, en el contexto del proceso monitorear los riesgos, las soluciones alternativas y los planes de contingencia son considerados parte de A, las acciones preventivas, B, las acciones correctivas, C, la información de desempeño del trabajo o D, los datos de desempeño del trabajo. A ver, veo A, ¿alguien más? La respuesta correcta es la alternativa B, las acciones correctivas, ¿no? La respuesta correcta es la alternativa B. ¿Por qué? Porque uno de los resultados del proceso monitorear los riesgos son las solicitudes de cambio, que en realidad es un resultado típico, pues, de los procesos de control. Estas solicitudes de cambio de manera específica se pueden presentar como acciones preventivas o correctivas. Entonces, como parte de las acciones correctivas, en este proceso de monitorear los riesgos, se mencionan las soluciones alternativas y los planes de contingencia. Es por ello que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa B, las acciones correctivas. Bien. Entonces, como les dije, yo me comprometo a pasarles el balotario. Más que tratar de ver rápido preguntas ahorita, yo voy a armar ese balotario. Sí, denme esta semana para armarlo, pero para que tengan varias preguntas, ¿no? Yo traje aquí algunas preguntas, pero son las que ya hemos visto, así que mejor voy a traerlas del balotario. Entonces, habrían ya 170 preguntas con sus respectivas alternativas de respuesta y explicación. Y lo otro es que voy a compartir con ustedes un video explicativo respecto a la aplicación de simulación de Monte Carlo para el análisis cuantitativo de riesgos y les compartiré un problema en un archivo de Excel, con datos en Excel, para que ustedes puedan aplicarlo. Bien, es lo que podría hacer buscando pues cumplir con el requerimiento que me vienen haciendo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo final. Hemos llegado pues a la parte final del curso. Espero que haya sido pues de alguna otra manera haya cubierto expectativas y que bueno se hayan interesado pues por el tema de la gestión de los riesgos y cómo no en querer certificarse como profesional en gestión de riesgos. Bien. Ingeniero José Luis, un favor, ¿podría Sí, reforzar la tabla que estuvo mostrando después del receso? Por favor. Sí, a ver. la plantilla que mostré, Correcto. ¿está? Es esa, por favor. A ver, a ver. Esta es una plantilla para el plan de respuesta a los riesgos. Cuando yo elaboro una respuesta, un plan de respuesta a los riesgos, yo tengo que, en base a los riesgos identificados, tengo que definir cuáles serían las respuestas planificadas para poder mitigar o eliminar estos riesgos identificados, ¿no? Entonces, por eso yo tengo esta estructura, ¿no? Yo tengo el código de riesgo,
identifico si es una amenaza o es una oportunidad. Tengo la descripción del riesgo, tengo la causa raíz, porque yo ya hice un análisis, y al hacer ese análisis previo, yo ya identifiqué una causa raíz. También identifiqué un detonador, o sea, un disparador. ¿Cómo yo identificaría que ese riesgo está pronto a materializarse o que se podría, está muy cerca a materializarse, ¿no? Pues yo hago uso de esos disparadores para poder tomar medidas preventivas también. Tengo entregables afectados porque también tengo que saber qué se afecta al materializar ese riesgo. Tengo probabilidad por impacto, que es el resultado de la multiplicación, ¿no? Del dato de probabilidad. ¿Se acuerdan que hay una tabla? En esa tabla yo defino valores a los niveles de probabilidad y a los niveles de impacto. Entonces, cuando multiplico esos dos, tengo otro valor, que sería en este caso este valor que sale en esta columna. Y ese valor, al estar dentro de ciertos rangos, definen el tipo de riesgo. En estos casos, pues tenemos riesgo alto y dos moderados. Y luego tenemos un responsable del riesgo, que es el que está a cargo de que se ejecuten todas las respuestas planificadas a ese riesgo, que no necesariamente es el mismo que ejecuta las acciones o las respuestas planificadas. En este caso, en este ejemplo, sí se han dado así. Pero acá es diferente. Por ejemplo, acá hay varios responsables y hay diferentes personas que están ejecutando. Por ejemplo, este CH no está aquí. Bueno, sí está aquí. En este caso se ha dado así, ¿no? Pero podrían haber casos en donde el responsable del riesgo se llama Pepe y los responsables de la respuesta, por ejemplo, acá hay 3 respuestas planificadas, son diferentes personas. Pepe es el responsable de todo el riesgo y de la gestión y del seguimiento a la implementación de esas 3 respuestas planificadas, pero los responsables de hacer realidad esas respuestas planificadas son otras personas, son María, Manuel y Paula. ¿No? No importa porque al final Pepe es el que tiene que hacer seguimiento y estar atrás de ellos 3 para asegurarse que ellos 3 ejecuten y hagan realidad estas respuestas planificadas, que tienen como tipo de respuesta, en este caso, mitigar. O sea, al hacer realidad y ejecutar estas respuestas planificadas, yo estaría mitigando el riesgo de alguna otra manera. Tienen una fecha planificada y un plan de contingencia que de alguna otra manera da las pautas de cómo seguir respecto a lo que queremos lograr con este plan de respuesta a los riesgos, ¿no? Este es el plan. El otro proceso es ya implementar, o sea, es hacer realidad estas respuestas planificadas, o sea, ejecutarlas, ¿no? No sé si quedó más claro ahora. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, en ese caso sería todo por esta sesión, ¿no? Que es la última también y sería todo por parte del curso. Sí, lo que ya fue comentado, ¿no? Que tienen la evaluación ya cargada para que ustedes puedan dar respuesta a la misma. Y bueno, lo otro es que estar a la espera de que yo voy a compartir lo que me he comprometido, ¿no? Para que lo puedan ver en la plataforma virtual. De acuerdo, ingeniero. Estaré a la espera de... Sí, no se preocupe. No se preocupe. Denme esta semana, pero definitivamente lo voy a hacer. Está bien, no se preocupe. Vamos a estar coordinando y también ya les voy a estar avisando en el momento que ya está publicado en el aula virtual. Bien. Bien, por mi lado Bien, eso sería entonces todo. muchísimas gracias. ¿Alguien levanta? Sí, buenas noches. Una consulta. ¿Hasta cuándo podemos rendir el examen? Hasta el día domingo. El examen va a estar activo hasta el día domingo, hasta las 23:59. Si bien es cierto, se está dando 40 minutos para resolverlo, pero ustedes lo pueden resolver en menos tiempo, ¿no? 40 minutos es el máximo en que el sistema les va a permitir tener abierto la evaluación. Sí, ahí Desde esta- sí, veo un comentario, una pregunta de Víctor. En realidad no, actualmente yo no estoy brindando asesorías para tesis ni de pre ni posgrado. Igual mis datos de contacto están en la primera sesión, en la PPT de la primera sesión. Podríamos pues conectarlos por LinkedIn, no sé, para coordinar o apoyar en alguna pregunta que tengas. Entiendo que estás haciendo tu tesis, pero no te preocupes por eso. Está bien, por mi lado sería todo. Muchas gracias a ustedes por conectarse y llegar hasta esta cuarta sesión.
Y bueno, Stewart, ¿quiere levantar sí, la mano? No sé si quiere intervenir. a ver, ¿Qué tal? Buenas noches. hola, Solo sí. comentar que hace un momento cambié de dispositivo bueno, ahora en mi laptop no me figura el chat completo, ¿no? No tengo el enlace del examen, sobre todo de el FCE, ¿no? Que es el que me interesa más. ¿Lo pueden volver a compartir? La evaluación del curso está cargada en el aula virtual. No se ha compartido ningún enlace. Hemos compartido el enlace de una encuesta nada más. A no ser que te refieras a otro examen. No, sí, me refiero a eso. Ok, De debes repente, ingresar al aula virtual. Ahí ujú. está cargado ya. Sí, de repente volver a compartir el link de la encuesta para que la tenga opción de responderla también, ¿no? Ah, Es algo que ya la haya tenido acceso a ella. pero sí, ahorita Pero lo comparto. bien, en todo caso, si es que no hay ninguna otra pregunta o comentario, estaríamos llegando hasta allí. Y bueno, nuevamente agradecerles por su tiempo y ya nos veremos en otra oportunidad. Dice ingeniero, muchísimas gracias por sus conocimientos de esta sesión. Esperamos que haya sido muy productiva para todos. Esperamos colaborar con un granito de arena para el desarrollo profesional. Esperamos también haberles sembrado la semillita de poderse también certificarse, ¿no? En PMI, que sea el punto de partida para poder obtener una certificación internacional. De nuestra parte, vamos a estar informándoles sobre los cursos siguientes en la comunidad para que ustedes tengan acceso a participar también. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches y muchos éxitos para todos. Gracias, ingeniero. A ustedes, hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias.